Hola a todas y a todos. Pues estamos reunidos hoy en esta tarde con motivo de nuestra primera conferencia que vamos a tener con los compañeros de la Universidad de Perú, Antonio Ruiz de Montoya, y nosotros los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras. Es una primera de conferencia en la cual vamos a tener más adelante otras más y vamos a discutir lo que aquí hemos tratado, todas las ideas que aquí se expongan. El tema en el cual nosotros vamos a basar nuestra conferencia es el de humanismo y identidad en el pensamiento latinoamericano del autor hondureño Gustavo Zelaya, de la obra Antología del pensamiento crítico hondureño contemporáneo. Pues bien, vamos a presentarnos. Aquí está mi compañero Jimmy Duarte y mi persona Santo Jardel Murillo. Pues bien, como una introducción al texto, a la conferencia, el autor se enfoca en las nociones de identidad de los próceres de Latinoamérica, como ser Francisco Morazán, Simón Bolívar y José Martí. También se enfoca en la relación que existe entre el Estado y la identidad. Y por último, el papel de los reformistas o positivistas para que forjaran la identidad en el inicio de los Estados-naciones aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Y con base en ellos, nosotros vamos a sacar nuestras conclusiones si ese proyecto de identidad latinoamericana o identidades nacionales se llegó a cumplir, ¿verdad? Esta es la introducción y ya para comenzar ya de lleno, los voy a dejar con mi compañero Jimmy Duarte, quien les expondrá los primeros puntos importantes de esta videoconferencia. Bien, muchas gracias, Yardel. Saludos a todos los que van a escuchar esta conferencia, ¿verdad? Tanto aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pues allá por Perú. Es un placer, es una muy bonita actividad. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Me confirma Yardel si está presentando la pantalla, ¿verdad? Sí, todavía no, pero ya, Jimmy, ya podemos ver. Ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el tema en cuestión, ¿verdad? Como bien introducía Yardel, pues humanismo e identidad en el pensamiento latinoamericano. Es un tema muy pertinente y pues en vísperas de que por lo menos aquí en Centroamérica nosotros, así a manera de mencionar algo, un dato interesante, pues se estado celebrando, bueno, esos famoso bicentenario de una discutida independencia, pero hay mucho que reflexionar al respecto, pero este tema es pertinente y pues entrando en materia, pues como decía nuestro compañero, pues está basada nuestra reflexión en un artículo de Gustavo Zelaya Herrera, pues un pensador hondureño contemporáneo, filósofo, quien pues ya pues está, por lo menos de la docencia, ya está el jubilado, pero él sigue escribiendo artículos interesantes, ¿verdad? Que pueden leer sobre identidad, sobre humanismo, sobre pensamiento, sobre filosofía en Centroamérica. Así que vale la pena leerlo. Así que nos estamos basados en ese artículo que por lo menos pues, es un artículo que tiene más o menos alrededor de unas 8 o 9 páginas, por lo cual nos da unas ideas así muy generales, porque hablar de pensamiento latinoamericano, hablar de humanismo y de identidad, pues es muy amplio, pero para forma de reflexión, para los fines de este curso, pues vale la pena pues, la reflexión. Dentro de las ideas que plantea nuestro autor, en primer lugar, se plantea pues esta
dicotomía, por así decirlo, entre humanismo y mercado. Porque cuando hablamos de humanismo, pues habríamos que definirlo, habríamos que definir qué es humanismo y aparte de definirlo, que para cuestiones de tiempo, pues no vamos a entrar en conceptualizaciones, pero sería interesante que por lo menos pensásemos, ¿verdad? Que cuando vamos a hablar de humanismo, en qué está basado nuestro humanismo, como bien introducía nuestro compañero Yardel, por lo menos las ideas más, que más dominantes en nuestra sociedad latinoamericana, muchas de ellas um, pues han sido a forma de como lo ve Zelaya, pues impuestas por procesos históricos que ya en los cuales pues, podemos ubicarnos, ¿verdad? En tiempos de la colonización, de expansión europea hacia América. Y pues, pero también hay un hito importante que es la ilustración, ¿verdad? Donde vemos nosotros estas ideas de humanistas que se vienen arrastrando ya desde bueno, la época el famoso llamado humanismo, llamado también pues um, el despertar, ¿verdad? El pensamiento en aquel tiempo. Pero ya ubicándonos nosotros también en épocas en las que podríamos mencionar a Montesquieu, perdón, Rousseau, a John Locke y otros pensadores, Voltaire, etcétera. Esas ideas en ese contexto, pues que se van desarrollando en Europa y al mismo tiempo nosotros paralelamente analizamos el contexto latinoamericano y más específicamente en Honduras, cuya intención pues es la de este autor hondureño, pues nosotros podemos hacer esa comparación de qué estaba sucediendo en Europa en esas épocas en las que ya se habla de ideas nuevas, de nuevas formas de gobierno, esas pretensiones de desarticular a aquellas monarquías teocráticas, o sea, religiosas. Entonces, aquí al mismo tiempo, pues, eh, en, en Centroamérica, por ejemplo, en Honduras, nosotros pues estamos viviendo ya momentos en los cuales ya se desea salir del yugo de la esclavitud. Eh, en Honduras, obviamente, por los españoles y en otros países, pues en el caso de Perú, pues españoles y en otros lugares portugueses, franceses o ingleses. Pero hacemos ese paralelo porque hay que ubicarnos, ¿verdad? Que en ese momento en el que nosotros los centroamericanos, por ejemplo, los latinoamericanos, pues eh, con toda una historia que precede a la llegada de los europeos acá, pues ya habían formas de humanismo, ya habían ideas, ya habían connotas, ya habían, por ejemplo, cosmovisiones antropológicas, que es interesante de analizar también para otros momentos, ¿verdad? Porque si vamos a analizar pues, esa influencia europea, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica y algunas ideas que se han sido impuestas, pero también en algún momento sería interesante reflexionar sobre otras ideas que no fueron impuestas, que ya eran inherentes a las culturas indígenas. También otro hito importante pues es la idea de liberalismo, ¿verdad? En la parte económica sobre todo, que después se van a imponer aquí en las formas tardías de Estado que se van construyendo aquí en Latinoamérica. Entonces, esa noción de humanismo que nosotros tenemos, pues como dirá el autor, pues nos llegará vía colonización. Y precisamente el objetivo de su artículo, el que él quiere realzar, resaltar, cómo la cosmovisión de vida que tenemos como sociedad nosotros hondureños, ustedes allá en Perú, y otros países hermanos latinoamericanos, pues en su mayoría ha sido impuesta por los europeos. Y es válido pues, decir, pues, autores como Dussel, pues, mencionar el hecho de una filosofía o de una cosmovisión impuesta y tener pretensiones de una filosofía, una reflexión filosófica liberadora, ¿no? Entonces, ya las instituciones políticas, instituciones culturales que se van planteando, pues a partir de por lo menos la idea que tenemos de independencia aquí en Honduras, posteriormente, sobre todo a partir de las reformas con Marco Aurelio Soto y Rosa, pues están basadas. Todos esos procesos tienen como fundamento, pues,
obviamente, esa noción de humanismo que nos llegó de los europeos, de las cuales en ese contexto era difícil salirse. Y por lo cual creo que vale la pena reflexionar. En ese momento, pues, no habían otras alternativas. Como dirá, por ejemplo, Galeano, pues, llegamos tarde a la historia, ¿verdad? Llegamos tarde a la historia y se nos impusieron ya, por lo menos, ideas políticas y a veces hasta la forma de gobierno, perdón, de un modelo económico en el cual, pues, era imposible escapar en ese momento. Pero la primera idea que propone aquí el autor tiene que ver con esa dicotomía entre humanismo y mercado. De hecho, pues al inicio él en este artículo plantea cómo la noción de educación que tenemos, esas conceptualizaciones educativas que tenemos prácticamente pues apuntan y responden a demandas económicas, ¿verdad? Como dirán algunos sociólogos de los filósofos de la educación, pues prácticamente a veces son sistemas educativos que responden a un mercado, no van tanto orientados a una reflexión profunda de nosotros como ser, como humano, como antropos, ¿verdad? Entonces sería interesante también de reflexionar todo eso. Por otro lado, pues nos plantea la segunda idea de la relación que hay entre Estado, ¿verdad? Y la concepción de la identidad nacional. Como bien introducía Yardel, pues, ¿qué deseamos construir o qué deseaba en ese momento, por lo menos Honduras y Latinoamérica, construir como identidad nacional y el Estado como un ente regulador, por lo menos en la parte de las instituciones, o constructor de esa identidad nacional, pues, ¿qué es lo que propone? ¿En base a qué? ¿De dónde va a desplegar para poder construir esa identidad nacional? Y lamentablemente pues, no estuvo basada en pues, ideas antropológicas, ¿verdad? Amplias, en esa cosmovisión que tenían nuestros grupos indígenas. Pues, pero no, fue, yo en esa parte coincido con nuestro autor, que obviamente impuestas por, se basaron en esas ideas, en esas ideologías, pues, que nos venían a nosotros de Europa y obviamente de Estados Unidos. Entonces podríamos apuntar, como decía el autor, que los estados surgidos de los procesos independentistas en América Latina no tuvieron más alternativa que encuadrarse a la llamada modernidad. No había otra alternativa. Y también plantea la idea de que la discusión acerca de la identidad nacional en América Latina ha estado latente como debate intelectual fundamental que se puede ver en autores como mencionaba Yardel, en José Martí, ¿verdad? Autores como Simón Bolívar, en Centroamérica, pues a Francisco Morazán y José Silvio del Valle, a pesar de que podríamos mencionar de que ellos, en el caso de algunos próceres, en el caso de nosotros, pues, es interesante que ellos pues venían de familias criollas, ¿verdad? Entonces habría que analizar en otro momento pues las intenciones que ellos tenían. Pero sí, es realidad que pues no nos quedó más lugar en la idea de construir Estado, en la idea de construir identidad nacional, pues al final no se toma en cuenta la cosmovisión que tenían pues nuestros grupos eh, aborígenes. Por ejemplo. Otra de las elementos importantes en este artículo que nos presenta Celaya es que para esa construcción de la identidad nacional, pues primero reflexiona que esta idea de construcción está forjándose desde las organizaciones sociales nucleadas en proyectos liberadores que permitan el desarrollo independiente y posliberal. ¿A qué se refiere con esto de sociedades nucleadas? Bueno, en este caso, pues, en base de que no se ha tomado en cuenta, de que, bueno, nos ha llegado de afuera la idea, o las ideologías, o las ideas, cosmovisiones europeas para construir nuestra identidad nacional, pues es necesario, de alguna manera, que hoy en día, en estos postmovimientos liberales, podríamos hablar aquí incluso a veces hasta de teología de la liberación, filosofía y sociología de la liberación, pues es por eso, debido a esa forma en la que se impuso un pensamiento desde afuera, pues hay movimientos y organizaciones sociales, ¿verdad? Que se van al núcleo, son nucleares, pero se van al núcleo tratando de buscar de raíz, desde dónde podemos, cuáles han sido las causas para que tengamos una forma, una idea de identidad nacional como la que tenemos hoy en día, y cómo podrían presentarse nuevos proyectos liberadores, ¿verdad?
Y bueno, eso se da lugar para mucho análisis, ¿verdad? Porque tiene distintas connotaciones. Pero bueno, dentro de ¿qué componentes tendría que llevar este nuevo proyecto de construcción de la identidad nacional en Latinoamérica y por lo menos para Honduras, en este artículo que nos presenta Zelaya? Pues en primer lugar dice él que para que se pueda dar esa construcción de la identidad nacional, eh, o por lo menos darse la idea que se pretende, que se libere, que se separe de muchos aspectos eurocentristas, pues en primer lugar, el primer componente es que es un carácter ideológico que coloque la igualdad y la justicia como valores fundamentales. No podría haber una idea de Estado o de una legislación desde el Estado, construcción de identidad nacional, pues sin poner como fundamento a la igualdad y la justicia como valores fundamentales, porque se tiene que construir sobre eso. Y aquí, pues, a mí personalmente me hace así como un poco de ruido y me parece a mí que sea como, cuando uno lee bien a este autor, porque no hay que desenfocar lo que estamos hablando de este autor, me hace ruido a veces y me preocupa el hecho de cómo se ha malinterpretado esto de la igualdad. ¿Verdad? A veces una igualdad sin responsabilidad, una igualdad a veces que antepone deseo o mis derechos, bueno, sin tomar en cuenta mis responsabilidades y mis deberes, o a veces incluso mis derechos, pues rebasando la línea del derecho del otro. Eso es por ahí, pues habría que reflexionar al respecto, pero sí es necesario eh, estas ideas, ¿verdad? De plantearnos una nueva forma de justicia, igualdad, nuevos valores, sobre los cuales tendríamos que fundamentar para esta nueva identidad nacional. Eso es un tema muy amplio y interesante para ello, ¿no? Por supuesto que esta idea que plantea él en este componente es una contracorriente neoliberal, ¿verdad? En la que prácticamente esas ideas solo de mercado, esas ideas en las que se visualiza al ser humano desde una perspectiva de mercado, como una cosa, como una mercancía, pues, y no hay una profunda reflexión, porque al hablar de humanismo, pues realmente eso debe haber, no solamente pensar en una sociedad materialista desde una perspectiva del mercado, sino pues una corriente o una contracorriente neoliberal, ¿verdad? Y otra idea interesante, pues, que es que él menciona a este autor en este componente que debe ser una cultura que va en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, ¿verdad? Y es necesario, pues, reflexionar esto, porque a veces pensamos en nuevas formas de construcción social, nuevas formas de identidad nacional, pero los mismos que reflexionamos sobre esa identidad nacional, al mismo tiempo estamos haciendo en nuestra vida diaria, en nuestro devenir, pues actuando y abrazándola, caminando de la mano con la impunidad y con la corrupción. Entonces, no puede ser que hagan esas cosas contradictorias por ahí. Fue bien interesante lo que nos plantea aquí el autor, porque si vamos a hablar de una nueva idea de Estado, incluso una nueva construcción de Estado, nueva forma de identidad nacional, esa nueva forma de ser humano, de hombre, de ántropos, pues también pues, debe ir coherente con lo que de repente nosotros procesamos como identidad, porque a veces hay un profundo rechazo a lo europeo, a lo que viene de afuera, a lo gringo, etcétera, etcétera, y no digo que sea el momento como para decir si estoy de acuerdo o no, pero al mismo tiempo, pues, son bien incoherentes nuestras palabras con nuestras acciones. El segundo elemento que él plantea allí de cómo construir una identidad nacional tiene que ver con profundizar la democracia, que no se, en la cual, profundizar en la democracia, que no sobrevalore el sufragio ni al presidencialismo, pues, porque aquí en Latinoamérica vemos nosotros que para hacer una construcción de Estado, y no podemos hablar obviamente de una construcción de identidad sin construcción de Estado, pues un tipo de democracia que se queda en puro discurso, donde predomina el clientelismo político, etcétera, etcétera, eh, y siempre tienden hacia el presidencialismo
hacia las reelecciones, hacia un tipo de sufragio que vaya sesgado o basado en ideas prejuiciosas para las cuales de repente por dar un ejemplo así puntual, tenemos gobiernos corruptos en Latinoamérica, pero de repente queremos entrar nosotros con una nueva ideología, con nuevas formas, con nuevas ideologías, pero que al mismo tiempo son como oportunistas, en las cuales quiero imponer lo mío también. Entonces, me gusta mucho esto que plantea Zelaya, en la cual no se premie, no se exalte ese tipo de democracia, en la cual se da lugar a ese presidencialismo, en el cual veámoslo en forma de continuismo de los gobiernos, pero también en la forma en la que el nuevo gobierno puede entrar con otra ideología, también pues quiere hacer ciertas reformas, quiere hacer ciertas sí, de reformas políticas en las cuales también va buscando lo mismo, ese presidencialismo, y al final pues todo lo que decía de ideologías pues se quedó en nuevas formas de ideología, políticas de Estado, construcción de identidad nacional, pues simplemente eran puros discursos y se utilizó a las masas para llegar al poder y seguir en esas ideas presidencialistas. Eso lo plantea él allí, pues y al mismo tiempo, desplegado a este punto, de este segundo elemento, él plantea la idea de tener un acceso democrático a los medios de comunicación. Pero ¿por qué lo plantea él? Porque obviamente los medios de comunicación, como diga Chomsky, ¿verdad? En el cual tienen o Chomsky, no sé cómo se pronuncia, perdón, es esa idea de cómo los medios de comunicación manipulan, ¿verdad? Y que dominan a las masas. Y bueno, ahí es interesante, ¿verdad? Ese poder mediático. Entonces es necesario para poder construir identidad nacional, que al final la gente pueda esté expuesta a nuevas ideas amplias, sin sesgos, sin querer imponerse, ¿verdad? Entonces, de esa forma sería posible una identidad nacional. Así que, bueno, por lo menos esas son las ideas principales que plantean en esta primera parte. Luego ya ir profundizando en este artículo, pues voy a dejar a mi compañero Yardel, el cual pues irá dando pues otras nuevas ideas de nuestro autor Zelay. Bueno, de mi parte por aquí me quedo. Yardel, continúas. Bueno, muchas gracias, Jimmy. Pues decíamos a continuar y vamos a esperar a que se presente mi primera diapositiva. Vamos a ver, para que comparta nuestro compañero Jimmy. Pues bien, ya podemos ver la diapositiva. Ahí podemos ver el título que dice La diversidad étnica latinoamericana. Y ahí está Simón Bolívar. Y él menciona el autor Gustavo Zelaya las ideas de estos próceres, pues. Y una importante que yo pude ver en el libro, en el texto, fue esta, que dice lo siguiente: tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, es un compuesto de África y América y se definió más al aproximar nuestras raíces americanas con las africanas, con el mestizo y el mulato, los portadores de la nueva nacionalidad que sería tan elogiada por Martí como la nacionalidad hispanoamericana, en donde cabe lo negro, lo indígena, lo mestizo, lo blanco, sin menosprecios ni asomos racistas. Pues bien, eh, 70 años antes prácticamente de que comenzara en las últimas décadas del siglo XIX, eh, estos proyectos de Estado-Nación por los positivistas, ya Simón Bolívar tenía ideas claras de por dónde tenía que forjarse esos Estados-Naciones o Latinoamérica en general, porque él era de la idea de una Latinoamérica unida. Eh, él fue un hombre muy visionario porque supo ver en Estados Unidos principalmente el gran desarrollo que estaba en ese momento, ¿verdad? Ese país y en el cual Latinoamérica se estaba quedando un poco rezagada. Eh, en este sentido, sus ideas nos dicen de que los latinoamericanos hay una diversidad étnica que nos caracteriza. Por ende, estos estados-naciones tenían que tomar en cuenta esto, lo cual no llegó a suceder, ¿verdad? Ya que los primeros reformistas, algunos de ellos incluso académicos,
tuvieron un tinte muy racista en sus textos, en sus ideas, que, que no tomaron en cuenta a los grupos indígenas, a los negros, a los mulatos, toda esa diversidad étnica que nos caracteriza, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la identidad, esta noción de identidad que plantea Simón Bolívar, es una identidad diversa, pluralista, y con base a ella debían de construirse esta Latinoamérica, ¿verdad? Como un estado, ¿verdad? Gigantesco. Entonces, Jimmy, si me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos con José Martí y la propuesta que él tenía. Decía José Martí lo siguiente: un gobierno que tenía por base a la razón. Esto es lo que él propone. Un gobierno que tenía por base a la razón de todos en las cosas de todos. El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. Aquí hay varias cosas que podemos analizar del pensamiento de José Martí. Recordemos que las cambios de formas que se dan con estos primeros estados-naciones, en los inicios del Estado-nación, es que ellos querían, por así decirlo, desligarse de toda esa época colonial en las cuales los países latinoamericanos no podían comerciar libremente, estaban atados económicamente por parte de la corona española. Pues esos cambios de formas que querían implementar los positivistas realmente no se llegaron a completar. No hubo ni cambio de formas ni cambio de espíritu. Eh, ¿Por qué digo que no hubo cambio de formas? Porque prácticamente si desde esos primeros años, ya las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos tuvo una influencia grandísima sobre Latinoamérica, en la cual el comercio ya no se dio, la manera de ingresar económicamente los países latinoamericanos al mundo capitalista fue muy desventajosa, por así decirlo. Entonces, pero también no hubo un cambio de espíritu, tal como nos lo dice José Martí. Eh, Creo que menciona Gustavo Zelaya que el espíritu que nos caracteriza a los latinoamericanos es un espíritu entreguista. Y bueno, como hondureños, Jimmy y yo creo que somos testigos, ¿verdad?, de las condiciones en que vivimos la sociedad hondureña. Por ejemplo, el voto aquí en Honduras eh, es comprado por los políticos con ayudas, cuando las ayudas del Estado a sus ciudadanos deberían de ser obligatorias, no como una condición para un voto, ¿verdad? Pero a veces las personas por cosas pequeñas entregan un voto, por de repente unas ayudas de una bolsa solidaria que se ha implementado aquí en Honduras, que es un poquito de comida que le va a durar 3, 4 días a una familia pequeña. Por esa ayuda pequeña, de repente entregan su voto y las consecuencias son que esos hijos, esos nietos van a sufrir eh, esas pequeñas decisiones que tomamos, ¿verdad? Es un espíritu entreguista. De repente es un espíritu que no se llegó a formar, una conciencia que no se llegó a formar, una conciencia colectiva que nos caracterice a todos los latinoamericanos, de manera de que nos sintamos orgullosos, identificados, eh, pues eso nunca se llegó a concretar. Lo propuso José Martí, pero hasta el día de hoy, ¿verdad? Estas voces han sido, por así decirlo, ignoradas y silenciadas, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor, Jimmy. Bueno, el ideal de todos estos próceres, tanto de Francisco Morazán, José Martí y Simón Bolívar, era este: la unidad continental al margen de las potencias. Esa fue la aspiración de Bolívar, Morazán y Martí. A la sombra de esa unidad se forjaría la conciencia americana. Bien, dice a la margen de todas potencias. ¿Qué pasó? Que en Latinoamérica que dejaron los países al independizarse el yugo del imperio español, ¿verdad? Pero luego vino el yugo de los americanos, de los estadounidenses. Prácticamente este desarrollo no se llegó a concretar, ¿verdad? Y a la sombra de él, dice también, a la sombra de esa unidad se forjaría la conciencia americana. Pues bien, cuando hablan de conciencia americana, se puede entender, ¿verdad?, que unos mismos ideales, unas mismas
formas de ver la realidad, por así decirlo, una cosmovisión, eh, unos mismos gustos estéticos que yo he analizado que los tenemos los latinoamericanos, ¿verdad? Tenemos somos más estéticos que lógicos, por así decirlo, que racionales. Eh, Nos mueven las imágenes, los íconos. Por ejemplo, entramos a una iglesia católica y se ve representado, ¿verdad? Mucha simbología de los pueblos precolombinos. Entonces hay mucha estética que nos caracteriza a todos nosotros, pero que está allí, pero que es ignorada. ¿Podría servir para la creación de una unidad de la conciencia latinoamericana? Yo creo que sí. Ahora hay que crearse, ¿verdad? Esos proyectos identitarios, ¿verdad? Bueno, Jimmy, si me ayudas con la próxima diapositiva, por favor. Bien, aquí podemos observar el título ya entrando de lleno a lo que es la identidad. eh, y me llama mucho la atención cómo la toma Gustavo Zelaya. Él, como lo titula la diapositiva, dice lo abstracto y lo concreto en la identidad. Me gusta mucho porque cuando se habla de identidad, normalmente se hablan de ideas, de costumbres, de valores morales, de esos que unen a todo un pueblo o a varios pueblos, ¿verdad? Varias sociedades. Pero eso es lo abstracto. Pero hay un elemento concreto y ese es el elemento que Gustavo Zelaya toma en cuenta. Cuando hablamos de identidad también está lo abstracto y está lo concreto. Eh, si nos quedamos en solo lo abstracto, prácticamente pasa lo que ha pasado, pues, que nada se concretiza. Todo proyecto teórico queda allí, en el aire, en la mente de los académicos y de algunos profesores, pero al final de cuentas la población es la que tiene que tener esas ideas para que las ponga en práctica, que se refleje en la sociedad. Bien, y cuando hablamos de identidad hay dos tesis. La primera de ellas es la tesis esencialista. Voy a leer la diapositiva. Algunas opiniones muestran la identidad como inexistente en ciertos grupos sociales. Así que hay que buscarla en el pasado y en los símbolos cívicos para implementarla en quienes carecen de ella o en los que no tienen conciencia de su realidad. Pues bien, esta tesis esencialista de la entidad se trató de implantar en, eh, en Honduras. Les voy a hablar acerca de un caso que se dio aquí en Honduras. Se trató de implementar en las primeras décadas del siglo XX la mayanización de Honduras. Este fue un proyecto de Estados Unidos junto con las autoridades hondureñas. En ese tiempo había un dictador que se llamaba eh, Tiburcio Carías Andino. Este dictador, junto con los estadounidenses, movilizaron todo un aparato estético, propagandista para hacerle creer a todos los turistas que en Honduras solo habían mayas. Y eh, a través de este proyecto se desconoció la diversidad étnica que existe en Honduras. De manera que los lencas, los chortís, los pech, tahuacas, esas son grupos étnicos que tenemos aquí en Honduras, fueron desconocidos por parte del Estado. Aquí solo habían mayas. Y los mayas aquí en Honduras solo están en un departamento que se llama Copán, en las ruinas de Copán, y son una población muy pequeña de mayas. De hecho, por eso era algo muy ilógico tratar de decir que en Honduras todos éramos mayas. Pero estos proyectos de identidad nacional que se trataron de crear aquí en Honduras fueron esencialistas, de volver a esas raíces ancestrales, ¿verdad? Pero impuestas desde un poder político, económico y extranjero, como lo era los Estados Unidos. De manera que una identidad real aquí en Honduras nunca se llegó a concretar. Bien, Jimmy, si me haces el favor de pasar la siguiente diapositiva. Bien,
La siguiente forma de identidad es esta, una identidad como proyecto que se construye. Hay otra tesis que aduce que la identidad se construye y no tiene carácter esencial ni trascendente. Como podemos ver en la imagen, observamos a varias personas, a varios niños y niñas unidos, ¿verdad? Juntos somos más fuertes. Pues este tipo de identidad es la que toma los valores morales consensuados en la sociedad, que se hablan, que se discuten entre los diversos grupos, instituciones, en la cual se va construyendo a esta identidad. Y algo importante de la identidad que se construye es que no es estática, no es permanente, sino que va evolucionando. Así como las sociedades van evolucionando, de igual manera la identidad va evolucionando, de manera que nada se queda escrito en piedra. Las sociedades cambian, nosotros los seres humanos cambiamos también. Estas ideas de identidad también van cambiando y es un proyecto continuo que se va construyendo permanentemente. Bien, Jimmy, si me puedes pasar la siguiente, por favor. Bien, y algo muy importante que menciona Gustavo Zelaya es lo concreto en la identidad. Dice, la identidad es una categoría social que no puede ser comprendida al margen de los conflictos y miserias sociales. Y considero que esto es sumamente importante, porque ¿cómo vamos a hablar nosotros de valores morales, de justicia, de la libertad, eh, de los valores estéticos que pueden haber en Latinoamérica y teorizar sobre ello para crear una identidad, ¿verdad? Cuando no tomamos en cuenta el racismo, el hambre que sufren los pueblos indígenas, ¿verdad? La expropiación de sus tierras. Todo eso hace de que construir un proyecto de identidad nacional, si no se toma en cuenta lo concreto y no se trata de cambiar, prácticamente estamos golpeando al aire, ¿verdad? Eh, un proyecto de identidad nacional se tiene, como decía Jimmy, tiene que tener bases de igualdad y justicia como valores fundamentales. Y concuerdo, ¿verdad?, con Jimmy en lo que decía, ¿cómo vamos a crear una identidad nacional ignorando el sufrimiento de los pobres o de los que no tienen las mismas oportunidades, ¿verdad?, que nosotros? Entonces, este es la noción de identidad que tiene Gustavo Zelaya, una noción abstracta de ideas, de costumbres y valores morales, estéticos, pero también una noción concreta que debe de tener esta identidad, que tiene que tomar en cuenta las miserias y conflictos que hay en la sociedad, ¿verdad? De esas contradicciones que existen en nuestros pueblos, discrepancias, no hay que ignorarlas, hay que tomarlas en cuenta, eh, ya que así como la dialéctica hegeliana, ¿verdad? Que la tesis, la antítesis para que surja una síntesis. Bueno, con base en esas contradicciones es donde se pueden surgir esta nueva Latinoamérica, que esa es la idea del autor, que haya una identidad no nacional, sino una identidad latinoamericana, una identidad que nos hermane a todos los pueblos de Latinoamérica. Eh, pues bien, entonces con esto culmino mi participación y mi compañero Jimmy les dará una pequeña conclusión para cerrar nuestra videoconferencia. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Yardel. Bien, como tú decías, ¿verdad? Hay mucho por reflexionar. Este es simplemente una reflexión basada en un pequeño artículo de a lo más 8 o 9 páginas, ¿verdad? Pero que sí nos abre el camino para seguir indagando y buscando. Y voy a tomar en cuenta lo que tú mencionabas acerca de la dialéctica hegeliana, ¿verdad? En la que realmente, pues, la sociedad, bueno, todo realmente a nuestro alrededor, pues, está en esa continua movimiento, contradicción. Y eso es lo que le permite a uno hacer nuevas reflexiones, como dirá Popper, hacer nuevas conjeturas, ¿verdad? Comparar unas
un asunto con el otro o una teoría con la otra. Pero eso será para otros espacios, ¿verdad? Sería bonito pues en algún momento tener así un foro donde se puedan hacer ponencias peruanos, ¿verdad? Contándonos de cómo por ejemplo, cómo es la forma de vida de la sociedad peruana en pro de este pequeño elemento que es identidad nacional, que es muy importante, ¿verdad? Pero esa forma de reflexión del texto de Zelaya, pues yo podría hacer una pequeña reflexión, es que, bueno, así me deja un poco así, incluso el artículo es pequeño, es corto, de hecho, pues como mencionaba Yardel, en esta antología hay varios autores, son como 23, vaya, más o menos 23, 24 autores que tocan distintas, hacen reflexiones sobre distintos fenómenos sociales, políticos, económicos de Honduras. En este, pues, por el título que era sobre humanismo, identidad, creo que faltó ese como elemento antropológico, ¿verdad? En el cual agarrara una línea en la que se tratara de reflexionar o identificar al antropos como tal, porque no solamente como que se quedó en esa parte así como muy basada en la filosofía de la liberación, la que solamente se toma esa parte así muy victimista, diría yo, de que si bien es cierto, ha sido impuesto mucho de nuestra cultura desde una perspectiva muy eurocéntrica, pero tratar de reflexionar qué nos hace, qué de nuestros grupos étnicos que mencionaba Yardel, que están hoy en día acá, qué podemos aprender de ellos, cuáles serían las formas de acercarnos a ellos, ¿verdad? Y escuchar lo que ellos tienen que aportar para una nueva construcción de identidad nacional, cuál es la forma o la cosmovisión que ellos tienen respecto, ¿verdad? A la vida hondureña, a la historia hondureña, no solo quedarnos pues, solamente en aspectos así muy históricos también, pero como decía yo, pues nos abre el camino, porque otra cosa que quedaría por ahí es si vamos a construir una nueva identidad nacional, ¿sobre qué vamos a construir, verdad? ¿Quiénes son los que van a gobernar? ¿Quiénes son los que van a dirigir? ¿Qué pretensiones hay de todo de este movimiento? Que es un movimiento en Latinoamérica, ¿verdad? Conocido pues, como la filosofía de la liberación, de los cuales creo que el mayor representante es Enrique Dussel, y podría atrever a decir eso yo, y que nos lleva a pensar, pero es interesante. Creo que nos abre el camino para seguir leyendo, y yo estoy ya ansioso, Yardel, por escuchar a los amigos peruanos, ¿verdad?, donde nos presentan ideas basadas en su realidad, ¿verdad? En su realidad. Entonces, bueno, de mi parte, yo estoy muy contento, Yardel, ha sido siempre un placer trabajar contigo y el doctor Fajardo por darnos estos espacios, y esperamos pues que al ver esta conferencia, pues igual y cuando escuchemos a los compañeros, pues al final, como tú decías, pues hagamos nuestra propia tesis sobre este tema de la identidad nacional. De mi parte, Yardel, muchas gracias, compañeros, compañeras, maestros, y no sé si tienes una última palabra tú para despedirte, Yardel, y defender la grabación. Sí, muchas gracias, Jimmy. Pues decías algo ya como una pequeña conclusión en parte mía. Dice que mencionaste a Galeano, que él dijo, llegamos tarde a la historia. Yo creo que no llegamos tarde. De hecho, les robaron la historia a a los grupos indígenas. Ellos estaban muy avanzados en arqueología, en arquitectura, en astronomía, en matemática, y cuando llegan los españoles se les robó toda su cultura y su cosmovisión, ¿verdad? Entonces, habrá que ver cómo estaría Latinoamérica si no se le hubiera robado todo ese conocimiento sumamente importante a las culturas indígenas, ¿verdad? Probablemente estuviera mejor. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, con esto culminamos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Bueno, hasta pronto.